Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Hice esta grabación porque viene en camino un huracán y no sé si para ese entonces va a servir todo, ¿no? A veces se va la luz, a veces se va el internet y entonces para prevenir esta situación quise hacer este video con la presentación de lo que veríamos en vivo y no dejar, ¿no? No dejar sin esta oportunidad de poder transmitirle todo lo que tiene que ver con primeros auxilios psicológicos. Mi nombre es Gabriela Arce Molina, yo soy psicóloga clínica y soy fundadora de un centro de bienestar integral que se llama Dharmali. Entonces, el día de hoy vamos a ver la información de lo que son los primeros auxilios psicológicos ante un hecho traumático. Aunque ahí en la presentación y durante todo lo que voy a exponer mencionemos el aspecto psicológico, no quiere decir que ustedes tienen que ser psicólogos para poder abordar en un momento o en una situación de traumática o de crisis, ¿no? Esta información les puede servir a ustedes para poder hacer una intervención adecuada o poder canalizar de forma adecuada cuando se presente una situación así. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan observar la presentación y también sirva de guía para ustedes. Entonces vamos a presentar, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Eh, bueno, muchísimas gracias también por la invitación. Yo soy parte del Departamento de Educación Preventiva de Bomberos de Cabo San Lucas. Por lo tal, me invitaron a participar a la 7ª campaña de prevención de incendios, lo cual agradezco muchísimo. El tema de hoy, como les comentaba hace un momento, es primeros auxilios psicológicos ante un hecho traumático. Y pues también les decía que mi nombre es Gabriela Arce Molina y al final por ahí van a estar mis datos por cualquier duda que tengan o si requieren o necesitan hacer alguna consulta con toda la libertad del mundo. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Se denominan primeros auxilios psicológicos a la intervención psicológica en el momento de una crisis. El objetivo es auxiliar a las personas a dar pasos concretos hacia el afrontamiento de la crisis, lo cual incluye el manejo adecuado de los sentimientos y todas las emociones que se presentan. ¿Por qué? Porque cuando estamos ante una situación de crisis, hay una desorganización en todos los aspectos. Si en algún momento nosotros actuamos de manera muy precisa ante alguna situación, o pasa hasta, por ejemplo, al poder teclear algún teléfono de emergencia, normalmente no lo sabemos de memoria o sabemos qué hacer en ese momento. Cuando estamos ante una crisis, se nos desorganiza tanto todo lo que tiene que ver con el aspecto psicológico, las emociones, nuestra memoria, todo, que ni siquiera podemos teclear un número de emergencia. Por tal motivo, la intervención de alguien más externo que esté ahí cerca, o si ustedes van pasando ante algún accidente. Nosotros, por ejemplo, aquí vivimos situaciones que tienen que ver mucho con huracanes. Ustedes pueden hacer este tipo de intervención en donde ustedes pueden orientar a la persona, acercarse a ella, ayudarla, escucharla y poder ayudarle a hacer ese acercamiento con alguna persona que sea de su confianza, canalizarla a alguna institución o con algún paramédico que se encuentre cerca, depende de la situación que se vaya presentando. ¿Qué es una crisis? Una crisis podríamos definirla como un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por una incapacidad del sujeto para manejar situaciones particulares. Y es lo que comentábamos hace un momento. Cuando estamos en una crisis puede ser momentánea o puede ser temporal, puede durar solamente un proceso, ¿no? O durante el proceso en lo que nos encontramos en ese momento y no podemos resolver lo que con facilidad hubiéramos resuelto cuando estamos en una situación estable, ¿no? Una crisis es también un momento en la vida de un individuo que debe afrontar y que es incapaz de resolver con sus mecanismos habituales de solución de problemas. El sujeto presenta una pérdida de control emocional,
se siente incapaz e ineficaz y está bajo la presión del tiempo para resolver el conflicto, ¿no? Muchas veces nos encontramos con una persona que está herida o ante una situación de una familia que tiene niños chiquitos y ellos están tratando de resolver una situación y los niños están en otro momento o en otro espacio y no encuentran qué hacer. Ha pasado, por ejemplo, en los temblores, situaciones de ese tipo en donde el control emocional de pronto lo habitual se desorganiza totalmente y entonces nosotros caemos en una situación de crisis y a veces nos bloqueamos. Algunas personas se bloquean y no pueden ni siquiera moverse. Otras personas sí actúan, depende de las capacidades o de los desarrollos de habilidades que tenga cada quien, ¿no? Para poder efectuar o intervenir ante una situación así. El evento es emocionalmente significativo, implica un cambio radical en su vida. La intervención llevada a cabo puede ofrecer una ayuda inmediata para aquellas personas que atraviesan por una crisis y necesitan restablecer su equilibrio emocional. ¿Sale? Como es un asunto momentáneo, ¿no? A lo mejor la persona regresa en sí después de unos minutos o de unas horas y a lo mejor ya se acuerda del número de emergencia o se acuerda de una dirección, se acuerda de algún lugar a donde puede acudir y quedarse en resguardo ante una situación de crisis o que corra peligro su vida. Entonces, a veces es momentáneo, ¿no? Como puede durar bastante tiempo, puede durar poquito tiempo y la persona vuelve en sí y entonces ya podemos nosotros también ayudarla y orientarla ante esta situación. Existen 5 componentes principales en los primeros auxilios psicológicos. Aquí va a ser bien importante que nosotros vayamos viendo cada uno de ellos porque muchas veces creemos que estamos haciendo bien las cosas cuando nos acercamos ante una persona. Por ejemplo, a veces le decimos, todo está bien, no te preocupes, si está viendo a la persona que iba con él a lo mejor muerta a un lado. Entonces es irreal el decir que todo está bien porque para él realmente las cosas no están bien. Entonces hay palabras que podemos utilizar al momento de acercarnos con ellos, los momentos en los que debemos escuchar, ¿no? El que podemos hacer que ellos empiecen a respirar de una forma más estable, porque ante una situación de estrés y de crisis, ni cuenta nos damos cuando ya estamos cortando la respiración, ¿no? Y de repente no nos damos cuenta y de repente suspiramos o nos empieza a doler la cabeza o los músculos. Muchas veces es porque sin querer no empezamos a respirar profundamente, ¿no? El primer paso es la realización del contacto psicológico. Se define este primer contacto como empatía o sintonización con los sentimientos de una persona durante una crisis. La tarea primaria es escuchar cómo la persona en crisis emocional visualiza la situación y se comunica cualquiera que sea el entendimiento que surja. El primer objetivo para la realización del primer contacto es que la persona sienta que la escuchen, que aceptan, que entienden y que apoyan, lo que a su vez conduce a una disminución en la intensidad de la ansiedad. El contacto psicológico sirve para reducir el dolor de estar solo durante una crisis. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar, el percibir cómo ellos están viviendo la situación. A lo mejor están muy angustiados y levantan la voz. Entonces es momento como de nosotros ser esa parte en donde podemos regresarlos un poquito a la calma, hacerlos sentir acompañados, hacerlos sentir que nos importa su estabilidad y la de las personas, si en este caso iba acompañado o está acompañado de alguien, no hay alguien que necesite ayuda de su familia. Lo principal es eso, escuchar, ¿no? A ver, ven, acércate, lo puedo llevar a un lugar seguro donde no corra peligro en caso de un incendio, ¿no? Alejarlo del lugar y que te explique la situación, qué está pasando, quiénes están, si hay personas adentro, si salieron todos, si él vivía solo, que te intentar escucharlo lo más que se pueda y comprender sobre todo, ¿no? La situación. Sabemos, y ustedes más que yo,
o mis compañeros que se encuentran en bomberos, por ejemplo, saben que ante una situación así la persona quiere correr, ¿no? Hacia adentro de la casa o del departamento, del carro, lo que sea que se esté incendiando, si es que hay alguna persona ahí que es parte importante de él, ¿no? De ella. Entonces, este paso es muy, muy importante, el reconocer cómo está viviendo la persona la situación sin juzgarla, ¿no? O levantar la voz queriendo nosotros también como controlar o que nos escuche la persona cuando él lo que necesita es expresar lo que está sucediendo, ¿no? Y esa información, además, es información que nos puede ayudar muchísimo para poder hacer una intervención adecuada. El segundo paso es analizar las dimensiones del problema. La indagación se enfoca a 3 áreas: pasado inmediato, presente y futuro inmediato. El pasado inmediato te remite a los acontecimientos que condujeron al estado de crisis, ¿no? O sea, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Quiénes estaban? ¿En dónde inició? ¿En dónde se encontraban ubicadas cada persona? O sea, todo lo que pasó en el inmediato, ¿no? En el pasado inmediato. La indagación acerca de la situación presente se requiere saber, en la indagación acerca de la situación presente se requiere saber quién está implicado, qué pasó, cuándo. El futuro inmediato se enfoca hacia cuáles son las eventuales dificultades para la persona y su familia, ¿no? El tratar de decir, bueno, tienes a alguien importante para ti que viva cerca, alguien en quien confíes, a quien podemos hablarle para que venga, ¿no? Muchas veces a lo mejor las personas adultas se quedan en la situación del caos o de la crisis para poder ayudar o solventar algunas cosas o alguna información que se requiera. Y si tienen niños o niñas pequeños o algo, pues necesitamos salvar sus vidas, ¿no? O resguardar sus vidas. Y por eso necesitamos también saber algunos aspectos de la familia cercana o amigos o amigas que puedan resguardar a los niños en esos momentos, por ejemplo. Entonces, son 3 cosas que tenemos que indagar, ¿no? El pasado inmediato, el presente y futuro inmediato. El paso 3 es sondear las posibles soluciones. Se refiere a la identificación de un rango de soluciones alternativas, tanto para las necesidades inmediatas como para las que pueden dejarse para después, identificadas de manera previa. Esto es llevar a la persona en crisis a generar alternativas seguido de otras posibilidades. Cuando hay una situación de crisis, se te cierra el mundo la mayoría de las veces. No sabes ni cómo, o sea, con trabajo sabes cómo te llamas tú. Entonces, ya sabe, el poder tener así como que el teléfono a la mano y acordarte. Antes, cuando no había celular y esta parte sí no sabíamos, ¿no? De memoria algunos teléfonos de nuestros amigos o de nuestra familia. Ahora ya casi nadie recuerda algún teléfono de memoria, ¿no? Por eso es tan importante a veces sí tener algunos teléfonos de memoria, sí saberlos, de emergencia. Entonces, ante esta situación, sí es muy importante sondear qué soluciones tengo a corto plazo, o sea, a quién llamar primeramente o a qué institución canalizar. Por eso es tan importante, por ejemplo, en algunas áreas, eh, ya sea de gobierno o del sector salud, de bomberos, Cruz Roja, es importante tener un directorio a la mano de posibles áreas que puedan ayudar. A veces hay departamentos, por ejemplo, gestión ciudadana, asistencia social, que pueden ser una ayuda de primera mano para esas personas y que les ayude a solventar ciertas situaciones, ya sea un medicamento de emergencia, ropa, pañales, algún bastón, alguna silla de ruedas, algún albergue temporal. Todas estas cosas son muy, muy importantes en los primeros minutos o en las primeras horas de una situación de crisis. El punto número 4 es asistir en la ejecución de pasos concretos. Involucra ayudar a la persona a ejecutar alguna acción concreta. El objetivo es en realidad muy limitado. No es más que dar el mejor paso próximo dada la situación. No, primero lo voy a escuchar, voy a tratar que respire de una manera más estable o que se tranquilice un poco y lo siguiente va a ser, ¿sabes qué?
lo primero que vamos a hacer es hablarle a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, un amigo, una amiga de confianza, a un área que nos pueda ayudar, ¿sale? Es como que el siguiente paso es seguido, ¿no? O sea, lo que sigue, hacerlo de manera concreta y a tratar de solucionar algo en ese momento, aunque sea pequeño, aunque sea un pequeño pasito. El quinto paso es dar seguimiento a la recuperación. Aquí es muy, muy importante el que la persona, puede ser que nosotros vayamos pasando por ese momento y lleguemos y hagamos la intervención y hagamos la canalización porque tenemos porque tenemos esta información, porque tuvimos un curso de primeros auxilios, porque sabemos qué pasos hacer o qué realizar. Y entonces yo le tengo que dar a la persona la seguridad, la confianza y la importancia de que me importa lo que esa persona me está diciendo. Por tal motivo, puedo tener hasta la mano algunos datos de la persona para dar un seguimiento posterior. A lo mejor no vuelvo a ver nunca a la persona porque, como les digo, y a lo mejor yo iba pasando por ahí, pero en todo ese proceso de acercamiento, de intervención, la persona debe sentir que está acompañada, que a ustedes les importa y que van a estar cuidándola, que van a estar protegiéndola, ¿no? Durante lo que dure el proceso hasta que esté segura. Muchas personas, por ejemplo, yo tengo un equipo de trabajo en donde hay una trabajadora social que ella se encarga desde hacer todo el estudio socioeconómico hasta hacer la gestión correspondiente y después dar seguimiento para saber si se le resolvió o no se le resolvió. Cuando ya tenemos esa información, ya damos carpetazo y a lo mejor si se requiere o depende de la situación, hacemos alguna llamada posterior para ver cómo va la situación y si tiene alguna otra necesidad que nosotros podamos resolver. ¿Sale? ¿Qué pasa durante una crisis, no? O los efectos de una crisis. Lo primero es, hay un momento de shock y la persona tiene una sensación de fin de mundo. O sea, no hay solución para ella en ese momento, no la ve, está enfocada solamente en su dolor o en la preocupación de ese momento, ¿no? La negación, la persona percibe la pérdida, pero intenta negarlo. O sea, muchas veces decimos, oye, como que no, todavía no le cae el 20, decimos a veces, ¿no? O como que todavía la persona no está en la realidad de las cosas. Y sí, así pasa, ¿no? De repente hay una negación de que no me pasó a mí, o sea, esto es un sueño, esto no está pasando, si se muere o fallece una persona, o sea, yo quiero que despierte, o sea, no, todavía mis procesos cognitivos está tanta la desorganización emocional que no logro yo ver la realidad. ¿Por qué? Porque enfrentar una realidad a veces me ocasiona mucho dolor. Y entonces es como un mecanismo de defensa en donde yo intento negarlo antes que enfrentarme a esa realidad. Sobreviene también en la persona una búsqueda inquieta, ansiosa de un modelo de respuesta para la situación angustiante, ¿no? O sea, quiero resolver, quiero solucionar, o por qué no puedo yo salvarla, yo necesito entrar, o sea, hay veces que pasa con frecuencia, ¿no? Ante una situación crítica, la persona quiere meterse al lugar, quiere tratar de resolver las cosas y muchas veces no tiene ni siquiera el entrenamiento, el conocimiento para no ponerse en peligro él o ella o poner en peligro a otra persona, pero es una búsqueda, ¿no? Inquietante, ¿no? De querer resolver una situación. El momento del duelo, llanto, rabia, esperanza, intermitente de recuperar lo perdido, seres o cosas, ¿no? De pronto se entra en este proceso de duelo cuando llega a fallecer una persona y entonces empieza otra serie de etapas o procesos, ¿no? La negación, la aceptación, ¿no? El coraje o la ira. El rol de un psicólogo de urgencias. El rol del psicólogo de urgencia en situaciones de emergencia y desastre es activo y empático. Mantendrá un rol de acompañante de contención. Es promotor de catarsis, ¿no? De que la persona se desahogue o logre expresar lo que está sintiendo.
Es pedagogo, orientador, coordinador y organizador, mediador y negociador. No es suficiente la voluntad de ayudar, pues una ayuda equivocada, sin preparación o la ayuda del profesional equivocado será más dañina que la falta total de ayuda. El psicólogo que interviene en estas situaciones de urgencias psicológicas, por lo tanto, deberá estar altamente capacitado y especializado en esta actividad. Yo puse esta información para hacerles ver que realmente se necesita una preparación para hacer una intervención como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ayudar y en lugar de ayudar dañamos, ¿no? O llega un momento en que nosotros también nos alteramos o nos ponemos a llorar con la persona en lugar de dar la contención o estabilidad emocional. O de pronto me angustia mucho, por ejemplo, ver sangre y llego y me desmayo y en lugar de ayudar, pues termino yo también requiriendo ayuda de una de las personas que anda ahí tratando de solucionar la situación. Sin embargo, aunque es así, aunque aquí lo esté diciendo que hay muchas habilidades que tiene que desarrollar, de todas formas, el que ustedes, todas las personas que nos estén acompañando en estos momentos, tengan la información es importante. Algo les va a quedar de esto y para algo les va a servir en alguna situación que se presenten o en la que ustedes estén presentes. Existen 11 pasos para los primeros auxilios psicológicos. Lo primero es observar y mantenerse alerta, ¿no? O sea, primero observar la situación, cómo están las cosas. Como les decía, muchas veces llegamos y encontramos a una persona en situación de crisis ante un evento traumático y no nos damos cuenta, no percibimos los demás, si está en peligro, si el carro está a punto de explotar, si se está cayendo algún árbol cerca, si hay agua y puede haber cables. Entonces tenemos que mantenernos muy alerta de esa situación, observar todo. El otro punto es establecer el vínculo. Debemos ser muy empáticos y respetuosos con las personas sin emitir juicio alguno, porque muchas veces o estamos muy acostumbrados a emitir juicios, ¿no? Es que hubieras hecho esto, o ¿por qué no hiciste esto? Cuando la persona está ahorita fuera de sí, o sea, ella, muchas veces los accidentes no se pueden evitar y como dicen por ahí el teniente Jorge, ¿no? Si se pudo evitar, no es un accidente. ¿No? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de esta parte. Lo primerito es que se sienta la persona apoyada, respetada, que se sienta segura. Eso es muy importante. Ayudar a las personas a sentirse cómodas y a gusto, ¿no? Que se sientan en una zona de confort, que alcanzarles a lo mejor o acercarles un vasito de agua si está cerca de nosotros o si hay manera de hacerlo. Yo, por ejemplo, viví un accidente automovilístico y yo estaba embarazada. Y las personas, el carro dio vueltas y se abrieron las bolsas de aire del carro y yo no me podía bajar, no abría la puerta de mi lado. Y las personas, vecinos, porque fue dentro de la ciudad, salieron y entonces ellos me acompañaron a una como banqueta que estaba ahí cerca, me pusieron a salvo, me alejaron de la situación y me acercaban, ¿no? Así como que quieres agua, estás bien. La verdad es que yo del susto, de la adrenalina, del caos que estaba pasando, yo tenía tenía 2 meses de embarazo, todavía no tenía pancita ni nada de eso, pero yo me agarraba a mi abdomen porque yo decía, se va a venir mi bebé, se va a venir mi bebé, porque traía el cinturón, porque fue un golpe fuerte. Yo ni siquiera me había dado cuenta que traía sangre en los brazos y traía sangre en las piernas, fue unos raspones que me hice no sé ni cómo, pero a lo que voy con esta experiencia es que las personas hicieron esa contención, ¿no? Fueron como unas 3 señoras que salieron y que me llevaron a un lugar seguro, estuvieron conmigo, estuvieron platicando conmigo si estaba bien y entonces me hicieron sentir de alguna manera segura mientras llegaba la ambulancia, mientras se hacía todo lo correspondiente, ¿no? Las otras personas iban tomando, no hicieron un alto, y pues ahí tuvo que intervenir, ¿no? Una patrulla y la policía y todo esto, pero es realmente de muchísima ayuda que se haga esa contención, ¿no? Yo ni siquiera me había dado cuenta de la sangre hasta que una de las señoras dijo, no, y es que estás bien porque traes sangre y entonces hasta entonces ya me vi,
pero pues ya nos dimos cuenta que no era ninguna herida profunda, eran unos raspones y pues todo salió bien. Entonces yo a ellos les dije, no, es que estoy embarazada y si me muevo a lo mejor se sale mi bebé y no sé qué, y ya ellas así como que me calmaron y ya. Entonces es muy importante. Digo, ellos no, a lo mejor no eran psicólogos, ni de urgencias, a lo mejor no estaban ni preparados en muchas cosas, pero hicieron esto, ¿no? Actuar con gentileza, calma y solidaridad. Eso es muy importante. A nosotros, los mexicanos, hemos vivido situaciones muy fuertes y yo creo que muchos de nuestros compañeros que han estado ahí sacando personas de los escombros o, por ejemplo, en ocasiones acá, que les decía yo que aquí hay una situación en donde pues llegan a veces con frecuencia huracanes y de pronto corren los arroyos, hay inundaciones o el viento muy fuerte y de pronto el que llegue alguien a ayudarte, a ayudar a tu familia es muy importante, ¿no? Esa gentileza, el que se mantengan ellos en calma para calmarte a ti, la solidaridad de acercarte a lo mejor comida, agua, protección, acompañarte a un lugar en donde estés seguro, como les decía, puede ser algún albergue o algún albergue momentáneo, temporal. Aquí, por ejemplo, cuando se va acercando un huracán o una tormenta y hay algunos lugares en donde corre peligro la gente porque hay arroyo cerca o porque sus casitas pueden caerse, se hace una evacuación y se llevan a los albergues, ¿no? Y ahí en los albergues hay personal que está ayudando en todo lo demás. Entonces, esta parte es muy importante. Ayudar con las necesidades básicas, ¿no? O sea, ¿qué es lo principal? O sea, tienes agua, comida, vestido de pronto, ¿no? Porque hay personas que han llegado a perder todo, o sea, sus casas, sus muebles, su ropa, su todo. Entonces, ahí es donde, pues, tratar de ayudar con las necesidades básicas, ¿no? Escuchar, eso es primordial. En una situación de crisis, lo más importante es escuchar, escuchar, escuchar. Cuando nosotros estábamos estudiando la carrera y teníamos que hacer nuestro servicio social, nos tocaba estar en urgencias en un hospital y nuestras guardias era pues ir a ver si había una situación de crisis precisamente. Y la mayoría de las veces que hubo alguna intervención, las personas vienen totalmente en caos, ¿no? Gritando, llorando, y no había cosa más importante que escuchar a la persona, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿con quién vienes? ¿Cómo se llama tu niña? ¿Cómo se llama tu niño? ¿Cuántos años tiene? Y así, ¿no? Tratar de que te hable, de que te diga qué pasó, cómo se siente, y estarle escuchando hasta que logre de alguna manera irse calmando y tú entonces ya proporcionarle cierta información y decirle que tú vas a estar ahí acompañándola para poder ir a preguntar si se requiere algún tipo de información que ella necesite o hacer alguna canalización o hablarle a algún familiar o lo que sea necesario. Punto es bien importante y es algo de lo que les decía al inicio. Tranquilizar de forma realista. La frase todo va a estar bien no es realista la mayoría de las veces, ¿no? Entonces es muy importante cuidar esa frase. Todo va a estar bien, todo está bien, no pasa nada. Cuando estoy viendo que los dos miembros de mi familia a lo mejor están tirados a un lado, ¿no? Y yo no sé qué está pasando y tú me dices que todo está bien y pues yo tengo ganas de decirte que claro que no está bien, ¿no? Entonces, pero frases como lamento lo ocurrido, entiendo cómo te sientes, esas frases pueden ayudar a las personas a ver sus reacciones como normales, ¿no? O sea, sé cómo te estás sintiendo, te comprendo mucho ahorita que estás viviendo esta situación, siento mucho lo que está pasando. Todas esas frases te hacen acercarte y establecer un vínculo con más empatía con las personas. Alentar formas positivas de afrontar la situación, ¿no? Es decir, ok, o sea, está pasando esto, necesitamos hablar algo familiar, necesitamos hablar
a los paramédicos, ahorita permíteme el teléfono o yo a través de mi teléfono voy a hacer la llamada. ¿Tienes alguna persona que yo pueda hablar o que pueda localizar en tu teléfono para marcar? O sea, alentar a formas positivas de afrontar la situación. Ayudar a las personas a relacionarse con los demás, ¿no? Porque muchas veces están en un caos que no quieren así como intervenir, ni hablar, ni nada. Obviamente tenemos que darle su espacio, ¿no? Porque habrá personas que se vinculan fácilmente unas con otras y hay otras que no. Entonces es como que poco a poco ir nosotros percibiendo, ¿no? También pues la personalidad de cada quien, pero sí ayudarlas a relacionarse con los demás. Esto es cuando hay una situación de caos en donde hay una cantidad grande de personas, ¿no? Que, por ejemplo, en un albergue que metes a mucha gente de diferentes familias, entonces cómo establecer este tipo de relaciones sanas y de convivencia sana es muy importante, ¿no? Establecer algunas reglas, el cómo dirigirse entre ellos, todo eso es muy importante. Ofrecer información exacta y oportuna. Aquí es sumamente importante tratar de tener con nosotros los teléfonos básicos, ¿no? O las áreas que nos pueden ayudar a nosotros poder canalizar. Eso es bien, bien importante. Tranquilizar de forma realista y finalizar la conversación. Cuando tú finalizas la conversación con una persona en crisis, en donde ya hiciste varias gestiones, donde ya lograste establecer o calmar la situación, debes dejar en la persona la impresión de que a ti te importa, aunque es imposible que no vuelvas, aunque es imposible que no vuelvas a verlo. O sea, suele suceder que en ocasiones les digo, iba pasando por ahí, a lo mejor no la vuelvo a ver nunca en mi vida, pero durante todo ese proceso la persona tiene que sentir que te importa. Eso es sumamente importante. Este tema es muy, muy importante para todo lo que estamos viviendo. Yo sé que a lo mejor aquí hablé de incendios o de temblores o sismos o accidentes, pero también es muy importante ahorita nosotros contemplarlo en la situación que estamos viviendo por el COVID-19. Aquí en mi estado estamos viviendo ya se habla de una tercera oleada. El aumento de los contagios está como nunca se vivió en el año pasado. Y está haciendo, pues, colapsarse, ¿no? Algunas clínicas están ya al 100% en sus camas, hay personas intubadas, con ventiladores, más personas están necesitando el oxígeno. Entonces, hay situaciones que vamos a vivir y que ya estamos viviendo, en donde se presentan, por ejemplo, procesos de duelo muy seguidos. La mitad de familias a veces, pues, mueren muchos miembros de la familia. Muchas de las veces no se atienden los procesos de duelo, o sea, la persona sobrevive como puede y muchas veces hay niñas y niños y los adultos se meten tanto a su dolor que no reconocen o no alcanzan a ver el dolor de los más pequeñitos. Y eso es bien importante tenerlo como muy presente. Si ustedes no pueden, ¿no? Hacer como esa intervención con sus niños pequeños o con algún familiar, porque ustedes también están viviendo una situación de dolor, sí traten de pedir ayuda profesional o alguna ayuda de alguna persona en la que ustedes confíen para que a su vez pueda canalizar la situación. ¿Por qué? Porque se desorganiza todo el sistema familiar y no es fácil reestructurar o acomodar las piezas que quedan y que pueda ser funcional todo de nuevo. Entonces pueden darse situaciones muy fuertes emocionales. Muchas veces se está
como incrementando una situación de generar como culpa tanto de uno mismo como de la persona que pudo traer el contagio a la familia, por así decirlo. Hay mucha negación, ira, te da mucho coraje de pronto ver que otras personas no se están cuidando como tú te estás cuidando. Si tenemos familiares, amigas o amigos dentro del sector de salud, o por ejemplo bomberos o paramédicos, nos da muchísima impotencia como familia ver que los demás no se estén cuidando como deberían y ellos a veces no llegan ni siquiera a dormir a nuestras casas o pasan 24 horas o más en servicio y eso genera una situación de mucho caos, ¿no? O hay personas que están viviendo muertes, por ejemplo, en sus casas porque no llegó a tiempo el oxígeno o no encontraron oxígeno, ya hay niños ahí y ven la situación y entran también en situaciones de crisis. Entonces, hay otra conferencia que en ocasiones doy que es los 4 procesos durante COVID-19 y esos, ahí se habla de todos los procesos emocionales que vivimos desde que somos sospechosos. Yo de hecho acabo de ser sospechosa, estoy en aislamiento ahorita. Tengo 4 días de aislamiento porque una jefa mía dio positivo y estuve en contacto con ella y entonces todo se desorganiza, ¿no? ¿Por qué? Porque pues te tienes que aislar, tienes que organizar tu vida, tienes que saber, o sea, quién te va a traer comida o víveres para pasar tu aislamiento, quién se va a hacer, si eres responsable de otras personas, quién se va a hacer responsable de esas personas. Ese es uno de los procesos que se vive, ¿no? Cuando da sospechoso. Otro es cuando ya tienes el diagnóstico de positivo de COVID, ¿no? Ya sabes que tienes que pasar más de 14 días probablemente, que no puedes estar pues en contacto con nadie, que corres el riesgo de que si estás en una misma casa con tu familia, contagiar a tu familia y pues tienes que buscar una red de apoyo, tienes que hacer un plan de intervención, qué actividades puedes desarrollar durante esos días de confinamiento o de aislamiento en la medida en que puedas hacerlo, porque así como a algunos les da una pequeña gripa, a otros les da calentura nada más o pérdida del gusto, a otros sí se les va el aire, otros ya entran en una situación más crítica, pero en la medida en lo que tú puedas hacer, sí es importante tener un plan de actividades, ¿no? De lo que tú puedas ir desarrollando, a lo mejor colorear, dibujar, regar tus plantitas, o sea, cosas que tú puedas hacer, o si ya estás dentro de una habitación y no puedes salir, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ahí adentro de esa habitación? Y si tienes niños chiquitos, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a comunicar con ellos? A lo mejor por videollamada, a lo mejor les enseñas a utilizar el Zoom y para que no pierdas el contacto, porque muchas veces hay niños muy pequeñitos que se quedan sin mamá de pronto, ¿no? Porque va a estar aislada o sin papá, o el papá no haya que hacer tampoco, o la mamá no haya que hacer con los servicios, los pagos, los gastos o algunas gestiones que hacía la otra parte de la pareja o X cosa, ¿no? Tanto mamá como papá, depende de qué rol jueguen dentro de la familia, pero muchas veces se desorganiza todo eso y se entra a un proceso emocional diferente. Y después está cuando les das el diagnóstico, le dan el diagnóstico a una persona, algún familiar, algún amigo tuyo y pues no hayas ni qué hacer, ¿no? Si acercarte, no acercarte, si te vas a contagiar o no. Las personas muchas veces entran en crisis de angustia, de ansiedad y no hayas tú cómo intervenir porque no te puedes acercar, no puedes hacer una contención, no puedes abrazarlos y es desgarrador lo que se está viviendo, ¿no? Yo antes de lo que estoy viviendo yo, viví el otro proceso con una amiga y de pronto salió de su casa en una situación de mucho estrés y la verdad es que uno quisiera correr a abrazarla y hacer contención y no puedes, ¿no? Entonces, son situaciones que nunca habíamos vivido y que se están presentando, que pensamos que ya estaba todo acabando, que todo estaba disminuyendo y ahorita estamos otra vez cada día más contagios aquí en nuestro estado. Y el otro proceso, pues es el de duelo, ¿no? En donde ahí ya
hasta el proceso de duelo ya es diferente actualmente, ¿no? Ya no nos podemos despedir de nuestras personas amadas como antes, tenemos que hacer otro tipo de rituales, ¿no? A lo mejor pongo una fotografía y arreglo un lugar bonito para poder despedirme porque no pude hacerlo como estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, todo esto pueden ocasionar crisis. Y todo lo que acabamos de hablar, el escuchar, el establecer empatía, el cuidar de no decir todo está bien, sino decir te comprendo, sé lo que estás viviendo, puedo entenderte. Todo eso que vimos ahorita es importante para estos momentos de COVID-19. ¿Sale? Y pues esto es todo de mi parte. Espero que sí, yo sé, si están viendo esto es porque es el video y pues no podemos a lo mejor interactuar para resolver sus dudas, pero aquí está pues mi nombre, mi teléfono, el correo electrónico, si tienen alguna duda, si quieren profundizar sobre algún tema más, con toda la confianza del mundo pueden acercarse conmigo o con el teniente Jorge Barrera, que soy parte del equipo de educación preventiva, del Departamento de Educación Preventiva, y podemos ir resolviendo sus dudas. Espero que se encuentren muy bien. Esta grabación la hice pues previendo, ¿no? Si llegaba el huracán que viene en camino y pues espero que haya sido de su agrado, que les sirva muchísimo en algún momento de sus vidas, que los psicólogos siempre esperamos que nunca necesiten, ¿no? Una atención y que siempre estén bien en todos los aspectos, pero si llega a pasar, que ustedes puedan tener, ¿no? Desarrolladas ciertas habilidades o la información necesaria para poder ayudar y apoyar. Entonces, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y pues estoy para servirles. Hasta luego.